¿Cómo nos vamos a hacer? Muy bien, guapos. Qué bueno. Bienvenidos una vez más al Safi Podcast, el podcast de la Safi. Hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Bianca Edith Barba Granados. Maestra, bienvenida al Safi Podcast. Gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Maestra, le agradezco mucho su tiempo. Pues vamos a platicar un rato con usted. Pues yo en lo personal no he tenido el placer de conocerla, de que me dé clases, pero bueno, vamos a aprovechar esta plática pues para que también nuestra audiencia la conozca y pues yo en lo personal también. Bueno, quisiera comenzar hablando de la traducción y la docencia. ¿En qué momento se entrelazan esos dos caminos? Se juntan. Ajá. Pues mira, de hecho es bastante chistoso porque algunos maestros que todavía son maestros aquí que me dan, me dieron clases, varios pensaban que yo me iba a ir a docencia cuando estaba estudiando el tronco común. Okay. En realidad sí, varios me decían como, yo pensé que ibas a docencia, ¿no? Y yo como, no, yo voy a traducción, ¿no? Ajá. Entonces, la verdad, jamás pensé que fuera a ser maestra. O sea, era algo que me mencionaban, también me gustaba mucho como durante la escuela, ¿no? Como apoyar a mis compañeros y todo, pero pues nunca lo tomé en serio. Ya que yo egresé, me dediqué a la traducción un par de años solamente a la traducción y me solicitaron dar asesorías de francés para algunas personas que estaban batallando con su francés, ¿no? Y pues ya empecé a trabajar en eso y pues de que, oye, ya te recomendé con alguien más y empecé a dar asesorías de inglés, pero todo muy así en cafés, todo muy básico, ¿no? Sí. Cuando me invitan a dar clases en una preparatoria de una de mis materias favoritas, que era historia, dije, bueno, vamos a ver si sí y si me gusta, pues bueno, ¿no? La verdad me encantó dar clase y en ese momento me metí a estudiar un diplomado porque, pues bueno, digo, ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? Que no es lo mismo saber cosas que enseñar. Entonces, sí. Dije, no, yo necesito tener un poquito más de ideas claras sobre cuestiones pedagógicas y metodológicas. Y pues la verdad después del diplomado al mismo tiempo estaba dando clases, entonces podía ver todo lo que veía, lo podía aplicar en ese momento. Y ahí me di cuenta que me gustaba. Me invitan de la Facultad de Idiomas de Ensenada a enseñar traducción, que yo ya tenía para esto 4 o 5 años dando esto, siendo traductora. Siendo traductora de tiempo completo. Entonces pues dije, bueno, pues si ya lo vamos a aplicar acá, pues qué mejor que enseñar lo que yo hago, ¿no? Y pues enos aquí 7 años después. Interesante. ¿Tiene una tercera lengua? Sí, francés. Francés, ok. ¿Y ha dedicado su trabajo de traducción a...? El francés lo he trabajado en traducción un poco, pero siempre de manera directa. No me dedico a hacer traducción del francés al francés, o sea, solamente de francés a español. Pero con mi socia, que tengo una empresa de traducción, en conjunto sí trabajamos el francés, ¿no? Pero en mi caso, yo específicamente trabajo inglés-español, español-inglés. Muy bien. Sí, lo de la empresa, bueno, ese es un punto que quería tocar más adelante. Pero usted, al terminar la carrera, ya empezó a ejercer como traductora. Antes de terminar la carrera. Antes de terminar la carrera. Un año antes de terminar la carrera, yo estaba en intercambio. Y en mi intercambio me di cuenta que era absolutamente importante empezar a mover todo antes de graduarme para, número 1, disminuir la crisis que es cuando te vas a graduar y como, ¿y ahora qué voy a hacer? Que bueno, de todas maneras pasó, ¿no? Pero un poquito menos. Y sobre todo yo tenía muy claro que yo quería ser traductora freelancer. Entonces yo sabía que si yo no buscaba a mis clientes, no iban a llegar a mí. Entonces dije, pues mejor empiezo antes para que cuando salga, pues ya tenga por lo menos 1, 2 o algo. Y pues la verdad sí me ayudó bastante sobre todo a hacer conexiones, ¿no? Que al final la traducción se basa mucho en las recomendaciones de otras personas. Entonces sí, empecé a trabajar unos 6 meses probablemente antes de egresar. Ok, ¿Y cómo fue el proceso? ¿Qué decisiones tomó? Lo primero, y que es algo que yo le recomiendo mucho a mis estudiantes, es saber qué quieres hacer. O sea, no en plan como, bueno, ya de aquí el resto de mi vida voy a hacer esto, ¿no? Tampoco se puede saber, hay muchas circunstancias que pueden cambiar, pero sí tener una idea de qué es lo que les gusta y en cómo quisieran trabajar. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tuve claro que quería ser freelancer porque a mí me gusta ser dueña de mi tiempo. Para mí eso era el deal breaker y eso era lo más importante de mi trabajo. Yo quiero ser dueña de mi tiempo. Entonces, todas las decisiones del trabajo que tomaba eran con base en eso.
Era, ok, yo quiero trabajar en esta área, a lo mejor el área la cambio, que fue algo que me pasó, ¿no? Yo quería trabajar en un área, terminé trabajando en otra que jamás pensé y que me encantó. Entonces, creo que es importante tener muy claro qué es lo que buscamos hacer con ese trabajo, ¿no? O sea, aparte de ganar dinero, que obviamente también. Sí, no, por lo que uno trabaja, ¿no? Pero claro, o sea, sí, todos los trabajos son estresantes y yo creo que si no disfrutas, aunque sea una pequeña parte de tu trabajo, pues puede ser bastante frustrante, ¿no? Entonces, yo sí me enfoqué en eso, ¿no? Como yo quiero ser freelancer y pues ¿qué consistía eso? Ir a congresos, conocer gente, decirle a todo el mundo que era traductora, hacer trabajos que a lo mejor no te gustan, pero pues ni modo, tú sabes que es un trampolín para hacer otra cosa que más te gusta, ¿no? Creo que no sé si es una cuestión generacional, pero esa idea de en veces tener que hacer cosas que no te gustan para llegar a un punto en tu vida, ya sea en lo laboral, creo que es importante. ¿Y qué fue lo que cuáles fueron esos trabajos que usted tuvo que hacer para pues llegar a lo mejor a lo que realmente quería? Pues mira, primeramente los primeros trabajos que te llegan rara vez son de las cosas que te interesan, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, que bueno, en mi caso sí funcionó, ahorita te cuento por qué, pero en mi caso yo no quería dedicarme al área jurídica, ¿no? O sea, el área jurídica no era algo que me me lo encontraba muy abrumador, sentía que era algo que nunca iba a poder conocer a fondo, ¿no? O sea, entonces, como que esa área era el área que yo decía como, ay, no me gusta, pero eventualmente los primeros trabajos que me llegaban eran jurídicos, ¿no? Y, o sea, yo me quejaba con medio mundo, ¿no? Como me choca estar haciendo esto, yo no quiero estar estudiando esto, pero bueno, lo hacía porque, pues bueno, claro, era trabajo, era una manera de conocer o mantener recomendaciones, o sea, haciendo un buen trabajo. Y bueno, yo me hice perito traductor a los 2 años de que egresé. En ese tiempo, cuando nos enseñaban la carrera, pues era como, o eras perito traductor o no eras traductor. Entonces, y eso sí es un brinco muy grande ahorita que yo doy clase, ¿no? Que ahorita ya se les enseñan otras maneras de trabajar la traducción, pero en ese momento, pues hace 11 años, era o eres perito o no eres traductor. Entonces yo, la verdad, muy en contra de mi voluntad me hice perito, porque pues yo decía, no me interesa, yo ni siquiera quiero trabajar esto, pero por lo mismo me fui llenando de trabajos del área jurídica. Me pasó lo mismo que con la docencia, dije, bueno, si ya estoy en esto, pues might as well, ¿no? Voy a estudiar algo para sentirme yo más segura en lo que estoy haciendo. Y pues bueno, the joke was on me, porque me encantó la traducción jurídica, es el área que más trabajo ahorita y es mi área de especialidad. Entonces, en su momento eran cosas que yo no quería hacer, que no me interesaban y que las hacía porque yo sabía que era un trampolín a hacer contactos, por ejemplo, con otras personas que a lo mejor pudieran ofrecerme oportunidades del área que yo quería, pero que pues eventualmente funcionó porque le encontré un gusto al derecho y a la traducción jurídica que de estudiante jamás me hubiera imaginado. O sea, a mí yo de la universidad está así como, ¿qué estás haciendo? Como que eres traductora jurídica. Sí. Pero y lo que en un principio usted quería, o sea, el área que usted buscaba en un principio como estudiante, ¿cuál era? Era el área literaria. A mí me encanta leer es mi hobby favorito y yo juraba que iba a ser traductora literaria y de hecho no me disgusta, o sea, la traducción literaria, pero me di cuenta de algo importante que va de la mano un poco con esto de hacer cosas en tu trabajo que a veces pues no te gustan. Yo me di cuenta que a mí la literatura me gusta mucho y me gusta leer por placer y yo no quería que se volviera mi trabajo. Entonces, algo que yo aprendí ya en el camino de la traducción es que a mí me gusta mantener mi trabajo separado de mis hobbies. Entonces, creo que también por eso le tomé gusto a la traducción jurídica, porque me apasiona mucho, me gusta muchísimo aprender sobre el derecho, pero es algo que yo me puedo desconectar en un momento y me volteo hacia la literatura, hacia mis otros hobbies, hacia mis otras áreas de la vida y no es algo que llevo conmigo. Entonces, yo me di cuenta que a mí no me gustaría ser realmente traductora literaria porque en realidad nunca podría despegarme de mi trabajo, porque es algo que siento que le agarraría, ya no odio, pero ya me cansaría mucho leer por placer. Sí, claro. Porque es mi trabajo. Entonces, yo en mi trabajo aquí sí puedo hacer esa diferencia. Sí, entiendo. De hecho, bueno, se me vino a la mente una comparación, está un poquito alejada, pero hay un programa de entrevista en YouTube que es un entrevistador que invita a celebridades y come alitas. Ah, sí, ¿Sí lo hizo? Ah, ok.
Hot Ones. Sí. Y bueno, y le preguntan a Vato que, oye, ¿qué fuera de las entrevistas? ¿Comes alitas? No las puedo ni ver, dice. No, pues no. Y digo, supongo, si era algo que le gustaba y pues ya lo tiene que hacer por trabajo, pues ya. Sí, y la verdad fue algo que yo no esperé que fuera a suceder, porque normalmente, digo, también yo creo que es una cuestión generacional, que te metían mucho esto, ¿no? Como tienes que amar tu trabajo y te tiene que encantar tu trabajo. Y claro, o sea, te puede gustar muchísimo, puedes apasionarte por tu trabajo, pero yo sí considero que no debe ser por completo toda tu vida, ni que todas tus otras áreas dependan de lo que haces en tu trabajo, ¿no? Entonces digo, bueno, yo tengo otras muchas áreas de mi vida que no tienen nada que ver con mi trabajo y la lectura es uno de ellos. Yo puedo todavía leer por placer porque no es mi trabajo. No, claro, y también pues usted tomó una serie de decisiones que pues la llevaron a lugares en los que a lo mejor no se esperaba estar, pues gustos que a lo mejor no esperaba tener, ¿no? Hablándose de lo laboral. Quería hablar de que usted es socia fundadora de su propia empresa, que es, entre comillas, entre comillas Traducciones. Me gustaría que nos platicara un poco de... Pues mira, de hecho, nosotros, yo tengo una socia llamada Stephanie Navarro, que es con quien tengo el gusto de trabajar, y nosotras somos, siempre decimos, ¿no?, que somos nuestro trabajo en equipo más largo, porque nosotros nos conocimos, bueno, nos hicimos amigas en la universidad y juntas trabajamos en la universidad en equipo todo el tiempo. Entonces, cuando egresamos, cada una tenemos las mismas lenguas de trabajo, francés, español e inglés, y cada una pues hizo su esfuerzo freelancer, ¿no? Estuvimos, me parece que 3 años o 4 años cada una trabajando como por su lado, pero eventualmente nosotras somos amigas, entonces eventualmente ya platicando dijimos como, oye, pues ¿qué hacemos como siendo nuestra propia competencia si en realidad trabajamos áreas distintas pero con las mismas lenguas de trabajo? Y si nos juntamos, pues podríamos ofrecer mejores servicios, mejor calidad y también aligerarnos a nosotros la carga de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad fue de esas decisiones que tomas y que dices, o sea, me encanta, pero en realidad luego dices, wow, nunca había pensado que un emprendimiento fuera a ser tan cansado. Es cansado porque tienes otras, ¿no? O sea, tienes otras cosas, tienes otras áreas, pero es muy cansado, pero es muy bonito ver que realmente si cumpliste algo que te dijiste en la universidad, en mi caso, que era yo quiero ser dueña de mi tiempo. Y qué mejor que ser dueña de mi tiempo que ser dueña de mi propia empresa. Entonces, es cansado, tomas malas decisiones, tomas buenas decisiones, es la verdad una montaña rusa totalmente, pero lo vale por completo, la verdad. O sea, ya cuando tú tomas tus propias decisiones, tú decides cómo trabajas, de qué manera trabajas, sobre todo cuando trabajas con alguien, como es mi caso, que se entiende muy bien, que pueden trabajar juntos, que no estás dudando de la calidad de lo que hacen, creo que puede ser bastante bonito. Sí, no, pues me llamó la atención lo que dijo, que el trabajo en equipo más largo de la historia. Sí, sí, la verdad pues sí, que o sea, sí. Alguien que conoce, pues... Este año, en 2 semanas cumplimos 7 años en la empresa. 7 años, Vale, qué padre. No, pues sí se conocen desde... los 18. No, pues sí, ya hay una amistad y aparte pues un entendimiento, ¿no? Al momento de trabajar. Usted dice que pues no, lo jurídico no era algo que le llamaba la atención, pero luego pues ya con el emprendimiento, ya trabajando en su propia empresa, ¿no? ¿Cuál fue el gusto que le encontró a trabajar en esa área? Jurídico. Yo después, ya analizándolo, dije, bueno, creo que eventualmente sí va a terminar ahí, porque a mí una de las partes que más me gusta de la traducción es que la traducción es una profesión muy noble. En su naturaleza, la traducción busca ayudar a las personas a comunicarse. Entonces, en lo jurídico, y sobre todo yo ahorita que trabajo como perito, qué mejor manera de ayudar a las personas que alcanzar la justicia, ¿no? Entonces hay 2 áreas, digamos, ¿no? La parte jurídica, que es la parte de traducir actas, cardex, historiales académicos en cuestiones de peritaje, por ejemplo, pero eso incluso ayuda a las personas, porque tú ayudas a que se puedan ir de intercambio, ayudas a que se vayan a estudiar fuera, que si se casaron con un extranjero puedan hacer una vida en otro país, porque esas pequeñas cosas abonan. Y también en mi caso yo trabajo en el área judicial, con el Poder Judicial de la Federación, en donde he tenido la oportunidad de trabajar juicios y litigios penales, mercantiles, civiles, en donde puedo ver cómo cuando contratan a una persona que conoce de traducción,
ya sea yo o sea colegas, en realidad estás ayudando a que puedan alcanzar la justicia, a que puedan tener una oportunidad de defenderse, a que puedan entender en su propio idioma lo que está sucediendo y que es un derecho lingüístico que todos tenemos. Entonces, para mí la parte jurídica se reduce a eso, ¿no? O sea, claro, hay muchísimas cosas que se pueden arreglar en el sistema, pero yo siento que mi granito de arena al ser perito traductor es algo que me da mucha satisfacción y hace mi trabajo más fácil. Okay. ¿Y su empresa qué servicios aparte de lo jurídico ofrece? Casi siempre trabajamos con empresas y ofrecemos como estas soluciones integrales, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar a traducir la parte técnica, a traducir la parte corporativa, la parte comercial, que casi siempre nos dedicamos a eso, ¿no? Trabajamos, otra de nuestras especialidades es el área técnica, en especial pesca, agricultura y medio ambiente. Entonces, hemos trabajado con organizaciones sin fines de lucro, con organizaciones con fines de lucro también. Trabajamos con organizaciones internacionales también en la mejora de, por ejemplo, cuestiones del atún, cuestiones de cómo se ve el cambio climático con los pueblos indígenas. Entonces, realmente en nuestras áreas de trabajo, sea técnica, comercial, jurídica o corporativa, sí nos damos cuenta del impacto que traducir algo con buena calidad puede tener en cómo se toman decisiones con otras personas, ¿no? Hablando de perito traductor, veo que es, no sé si va por niveles, pero es estatal y federal. Sí. Usted es perito traductor en estatal. Ambos. En ambos. Sí. ¿Cómo se llega a...? El Poder Judicial de Baja California es lo primero que yo fui, ¿no? Yo tengo ya 9 años siendo perito en Baja California, exclusivamente en el área de traducción de inglés. Eso es lo que yo trabajo. Y pues bueno, aquí es con lo que tenemos esta como designación del Poder Judicial, que nosotros somos auxiliares de la Administración de Justicia, ¿no? Esa es nuestra designación, y tengo desde 2021 que estoy en el Poder Federal. La verdad, y se lo he comentado mucho a mis alumnos, a mí me cayó el 20 de lo que era ser perito traductor hasta que entré al federal, porque el federal efectivamente es como un siguiente nivel en donde las exigencias son mucho mayores y en donde te das cuenta realmente de que las personas que están o deberían estar en el poder federal son quienes sí tienen un alto conocimiento de traducción, que es algo que, digo, tenemos años peleándonos con eso, ¿no? Que pues no cualquier persona puede traducir, la misma cantaleta de siempre, ¿no? Que ser bilingüe no equivale a ser traductor, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho desde asociaciones, desde el individual, para que sí se entienda que la traducción es una ciencia, es una técnica también, y creo que en el federal es donde, en el Poder Judicial de la Federación, donde nos damos cuenta, ¿no? Que ya debe haber un mayor conocimiento, debe haber una mayor justificación de las decisiones traductológicas, y en mi caso es donde más trabajo, en el área federal, es lo que más me solicitan. ¿Y qué tipo de trabajo hay en el área federal? El área federal casi siempre es traducción jurídica, ¿no? Porque trabajas sentencias, demandas, cuestiones de contratos, pero en el federal a ti te hablan porque son litigios, o sea, son juicios a nivel federal en donde pues ya se involucran cuestiones de empresas del extranjero, ya sea a nivel laboral o a nivel mercantil. Y en el Poder Judicial de la Federación se trabajan muchas cuestiones que involucran también cuestiones económicas o cuestiones de menores de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas, yo considero que los juicios son un poquito más delicados porque casi siempre involucran a otros países. Por lo mismo nos necesitan a nosotros, ¿no? Sí. Y hay veces que ni siquiera solo es Estados Unidos, ¿no? Sino que involucra a otros países en donde las diferencias lingüísticas están ocasionando un conflicto. Entonces tiene que llegar un profesional de la lengua a decir, a ver, okay, así son las cosas, ¿no? Ok, entonces ahí está la gente pesada, pues se encarga pues, de la pesada. Los juicios sí son un poquito más pesaditos, sí. Okay. Hablando de todo esto en conjunto, pues que usted es perito traductor, lo de la empresa, el emprendimiento, pues me salta la pregunta, bueno, más bien la cuestión de esta ambigüedad que yo creo que a veces hay en la traducción. O sea, yo lo veo desde fuera, ¿no? Sí, claro. Pero pues con los conocidos que tengo en la carrera, esta ambigüedad de a lo que se van a dedicar, o sea, qué es lo que les gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es su opinión acerca de esa ambigüedad, pero el paso a ya emprender, ¿no? Y dedicarse a ejercer la carrera como traducción? Porque pues también está estas ideas de pues terminar dando clases, ¿no? Pero no tendría por qué verse de ese modo, ¿no? Pero ese camino que usted siguió para emprender. Pues mira, de hecho yo considero que hay como 3 cosas a considerar en esa parte, ¿no?
Número uno, bueno, siempre les digo, miren, yo no soy el ejemplo perfecto para decirles que no se dediquen a lo jurídico, porque yo eventualmente terminé trabajando en lo jurídico, pero bueno, siempre digo, pero al final sí fue por un gusto propio, ¿no? Si no me hubiera gustado, pues al final hago otra cosa, no pasa nada, ¿no? El segundo lugar está este miedo irracional a ser maestro, lo cual encuentro bastante ofensivo. Porque digo, pues claro, o sea, en mi caso, igual, ¿no? La serie de decisiones que tomé me llevaron a eso, pero me di cuenta que me encantaba y pues seguí, si no, simplemente no lo haces, ¿no? Entonces, sí creo que primero tendrían que quitarse un poquito esa parte de qué insulto es ser maestro, ¿no? Entonces creo que de ahí hay un trabajo que hacer. Pero en una de mis clases que tuve la oportunidad de hacer con un par de mis colegas que damos en la licenciatura en traducción, se llama el traductor y el intérprete en el entorno profesional. Y uno de nuestros propósitos precisamente fue darles otro vistazo de lo que es la traducción a los estudiantes. En esta clase, y es algo que comparto con todos mis estudiantes, hay que quitarnos esta idea de que lo que dice tu título es únicamente lo que puedes hacer. Sí, tu título dice que eres licenciado en traducción, pero para ser un licenciado en traducción tienes una serie de competencias y tienes una serie de habilidades que, potenciadas en otras áreas, te pueden ayudar a encontrar otro trabajo, otra profesión, y que no necesariamente es solamente traducir. La realidad es que no todo el mundo está hecho para emprender, y eso no tiene absolutamente nada de malo. No todos los traductores tienen que ser freelancers. Hay personas que dicen, yo de hecho no quiero ser freelancer, o sea, yo quiero trabajar como asalariado en un trabajo fijo o con agencias, lo cual es completamente válido, y probablemente si yo me pudiera regresar, probablemente yo diría, bueno, yo trabajaría primero con una agencia, ¿no? Pero bueno, esa información no la teníamos, no sabíamos que se pueden hacer así las cosas. Entonces yo siempre les digo, no se enfoquen solamente como en esta parte de soy licenciado en traducción, sino qué competencias y qué habilidades desarrollé a lo largo de mi licenciatura, que si las sigo trabajando puedo hacer estas otras cosas. En la clase de entorno profesional vemos por lo menos 10 profesiones en las que te puedes dedicar como licenciado en traducción: editor, revisor, maquetador, traductólogo, project manager. O sea, hay por lo menos 10, localizador, que les digo, again, no es como que sales y puedes hacer todo, o sea, tampoco somos todólogos, sino, ok, tengo las bases, me sigo educando, que eso es un must para un traductor, me sigo educando, y con base en esa nueva educación puedo redirigir mis habilidades a otras profesiones que pueda hacer. O sea, no necesariamente tengo que ser un traductor, o no necesariamente tengo que tener mi propia empresa, ¿no? Que claro, es súper válido también que lo hagan, digo, yo lo tengo, ¿no? Pero no es, o sea, sí quitar un poquito que esta como cajita cuadrada de solamente puedes hacer eso, ¿no? Que la verdad, comparándolo a cuando a mí me tocó estudiar, sí es un brinco o un cambio bastante drástico, que toda mi generación puede decir que a nosotros pues sí era como una cajita y solamente haces esto y ya. Creo que hoy en día como abanico de oportunidades que existen sugestiona mucho a los estudiantes que están por egresar, o simplemente a los jóvenes, ¿no? Que están buscando un hueco o a qué dedicarse, ¿no? Por esta cuestión de no somos todos todólogos, ¿no? Exacto. Pero creo que sí, este abanico de tantas cosas a las que pueden hacer, porque sí es una realidad, pues que a veces no vemos, ¿no? Que tenemos una serie de competencias que nos dan la oportunidad de explorar diferentes áreas. Pero creo que lo sugestiona esta idea de que hay tanto que no saben qué elegir. Sí, yo creo que sí puede ser muy abrumador, sobre todo, o sea, nos vamos como en los extremos, ¿no? O eras perito traductor o no eras traductor, y ahora es como puedes hacer 1,000 millones de cosas porque eres traductor. Creo que eso va mucho de la mano con conversaciones que tengan consigo mismos de, otra vez, qué me gusta, qué no me gusta tal vez, pero no odio y puedo trabajar. O sea, que también pues no, el trabajo tampoco tiene que ser el centro de tu vida, ¿no? Qué cosas me gustaría explorar también, porque hay veces que nos enfocamos tanto en lo que nos gusta que no nos damos oportunidad de ver en qué otras cosas puedo ser bueno, que esa es otra oportunidad a explorar también. A lo mejor es algo que pues la verdad ni siquiera había pensado, y resulta que lo hago y no solo me gusta, resulta que soy bueno para eso. Entonces yo, o sea, mi consejo sería como delimitar un poco, también con base en sobre qué temas o qué áreas de la traducción estamos dispuestos a seguir aprendiendo siempre. En la traducción no es así, no como en Google Translate, ¿no? De que abro el documento en inglés y luego lo traduzco a español. La mayor parte del trabajo de traducción conlleva una competencia documental y de investigación altísima. Entonces tienen que ser temas que
sepan que van a estar leyendo constantemente, revisando todo el tiempo, investigando todo el tiempo y van a saber cosas que ni en su vida habían pensado. Entonces, sí considerar qué temas a lo mejor no estoy súper apasionado, pero pues a lo mejor no me molestan saber sobre esos temas, ¿no? Porque leer y escribir es el 90% de tu trabajo. O sea, la traducción ya es el resultado de... Sí, bueno, el conocimiento no estorba, ¿no? O sea, saber de muchas cosas te puede ayudar. Como eso que menciona, pues que a veces te va a tocar hacer cosas que a lo mejor no son de tu agrado, pero pues son parte de tu formación, ¿no? Sí, claro, al final es práctica y al final es parte del proceso de aprender. Sí, pues sí, no termina de formarse, ¿no? Hablando de los estudiantes, ¿no? ¿Qué observa? ¿Cuáles son los errores más comunes al entrar en la carrera? Tanto como las ideas que tienen o al momento de traducir. ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes mira, yo tengo ya unos años que doy los últimos semestres de traducción. Yo he hecho hasta el año pasado, empecé a dar quinto, pero en realidad yo daba sexto, séptimo y octavo. Entonces, para cuando llegaban conmigo, pues yo ya decía como, bueno, ustedes aquí se supone que ya saben qué les espera. Sí, ya, o sea, aquí ya miren con qué les espera, qué se van a dedicar, o más o menos una idea general, ¿no? Un error que sí me doy cuenta ya, hablando en sí del proceso traductor, es precisamente la falta de documentación. Es algo que yo todo el tiempo, o sea, mis estudiantes están hartos de que se los repita, se los digo todo el tiempo. Solo así van a evitar también que estos miedos de la inteligencia artificial los coman. ¿Por qué? Porque un traductor que se documenta, que investiga y que se toma la molestia, que ni siquiera es molestia, es su trabajo, ¿no? Que se toma esta responsabilidad de documentarse de manera adecuada para hacer un trabajo de calidad, es un traductor que no tiene que temer que le quiten su trabajo. Entonces, sí les digo, muchos de estos miedos de, ay, me va a sustituir la inteligencia artificial, que a lo mejor pasa, o sea, nadie sabe si va a pasar o no, pero una manera de, aparte de tranquilizarse y hacer trabajos de calidad, es documentarse. Creo que sí, ya por cuestiones, digo, también pandemia, cuestiones generacionales, cuestiones educativas y cosas que a veces están fuera de su control, sí veo una falta de comprensión lectora. Una falta de comprensión lectora que conlleva en la traducción una falta de la competencia de documentación. Es decir, no estamos poniendo la suficiente atención en lo que leo para comprender lo que está pasando. Y en la traducción, si yo no comprendo, no puedo reproducir. Entonces, eso es algo que sí trabajo en mis clases, como hacer este énfasis, que pues les digo, no, ahora sí que también les toca hacer la chamba por su lado. O sea, yo les puedo enseñar hasta cierto punto, pero yo no puedo comprender por ustedes, ¿no? Entonces yo puedo como dar estrategias, hacer prácticas, pero no puedo hacer más allá, ¿no? Entonces, en la parte metodológica creo que eso es algo que incluso quienes recién entran a traducción deben estar preparados para ello, que es una constante lectura por completo, todo el tiempo, investigación todo el tiempo, pero no solo eso, es sintetizar, comprender, tienes que ser capaz de ser flexible con la información para decir que la puedes entender. Solo entendiéndola, la puedes reproducir en otro idioma. Entonces, en la parte metodológica eso, y en la parte, digamos, ya cuestiones, digamos, de actitud o aptitud en general, me regreso todo se reduce al principio, ¿no? Creo que muchas personas ingresan a la universidad sin tener claro por qué están ingresando a la universidad, que solamente es un siguiente paso de la prepa, pero en realidad estás formándote como un profesional. Y las personas allá afuera esperan que si contratan a alguien que es un traductor, ellos están confiando ciegamente que vas a hacer un buen trabajo. Entonces es una falta de responsabilidad no hacerlo, porque es tu trabajo al fin y al cabo. Mencionó lo de la documentación, y le iba a preguntar que si creía que era por el sistema educativo, a lo mejor la falta de ese enfoque en esa área en los estudiantes, pero pues luego mencionó que también era por la falta de comprensión lectora, que pues también es un tema educativo en mi opinión, pero pues también cultural, ¿no? Hablando de México, que pues se sabe que pues, se lee un poco a comparación, pues no sé, de otros países, ¿no? Pero pues va de la mano el enfoque dentro de la carrera a la falta de habilidad que tienen los estudiantes a la hora de documentarse para poder hacer las traducciones, o es algo que vienen arrastrando desde la educación básica. Yo sí considero que sí es algo que se viene arrastrando y que, como decía al principio, no es ni enteramente culpa de los estudiantes, ¿no? Digo, lo más como cercano que vimos es la cuestión de la pandemia, que pues bueno, yo creo que fue como ya algo que terminó por
terminar de detonar, ¿no? Pero sí considero que sí tiene obviamente cuestiones culturales y cuestiones educativas, cuestiones de enseñanza en casa también, que digo, al final todo eso repercute y todo eso termina votando, digamos, en la universidad, porque pues ya llevas toda una primaria, secundaria, preparatoria trabajando de cierta forma, o no, que no se le da a veces importancia a ciertas cosas, pero al final, o sea, yo algo que le comento a mis alumnos ya, sobre todo los últimos semestres, que ya están un poco más maduros en la traducción también, ¿no? O sea, que ya pueden comprender qué involucra ser traductor, que ya pueden comprender un poco más cuál va a ser su trabajo. Yo sí les digo, ahora sí que, o sea, sorry, no es su culpa, pero sí les toca hacer el trabajo, porque no podemos escudarnos en el no me lo enseñaron y yo no lo supe, cuando la realidad es que a muchos no nos enseñaron, no lo sabíamos y tuvimos que hacerlo. Y una parte que es un pilar en la traducción, bueno, en todas las carreras, pero en la traducción específicamente, que es donde yo lo observo, es la educación continua. Entonces yo les digo, si no hay educación continua, si no se preocupan por seguirse formando, se van a atrasar. Y ahí sí se los va a comer la inteligencia artificial. Okay. Porque van a quedarse obsoletos en las maneras que tienen de trabajar. Me gustaría pasar a lo de la inteligencia artificial, que hoy está de moda, ¿no? Presenta un reto hoy en día, problemáticas en el mundo de la traducción. Sí, una muy específica y muy importante. Yo ahorita doy quinto semestre y sexto, ¿no? Que tienen en el plan de traducción de UABC, son materias formativas, ¿no? En el área de la traducción, que es traducción de la segunda lengua, en mi caso, la que yo enseño, y traducción directa inversa, ¿no? Que son materias por completo prácticas y que ahí se ve ahora sí los procesos traductores, ¿no? Una problemática que yo veo es que a veces nos enfocamos mucho en cómo lo va a hacer Google Translate, o cómo lo va a hacer este software, o cómo lo va a hacer ChatGPT, pero todavía no tenemos la formación básica del proceso traductor. Entonces lo que eso está ocasionando es que yo ya no desarrolle la parte del proceso, porque si yo ya tengo una máquina que me lo haga, ¿para qué lo pienso? El problema, y el problema principal, ¿no? ¿Qué pasa si mañana desaparece la máquina? Pues ya, o sea, no hay nada, ¿no? Entonces yo sí digo, o sea, ustedes la pregunta que tienen que hacerse, le comento a mis estudiantes, es, si mañana el internet desaparece, ¿yo todavía sé traducir? Si la respuesta es no, solamente son personas que saben utilizar softwares de traducción, no son traductores. O sea, un proceso traductor real, formativo, conlleva muchas competencias y es conocerlas y cultivarlas constantemente. No es que me las enseñaron en cuarto semestre y lo que aprendí en cuarto semestre me quedé. O sea, claro que no. Y eso creo que cualquier traductor que tiene años trabajando les puede decir. O sea, no conozco un buen traductor, ojo, un buen traductor que se haya quedado con el conocimiento que tuvo en su momento, ¿no? Yo siempre le mencionaba el otro día a uno de mis grupos, le ponía el ejemplo, imagínense que van al doctor y el doctor los atiende con lo que estudió en los 90s, porque ya dijo, pues eso me enseñaron a mí en la licenciatura, ok, pero ya pasaron más de 20 años, o sea, ya somos más de 30 años, entonces la misma lógica aplica, o sea, tú no puedes trabajar o quedarte en lo que te enseñaron sin hacerte responsable de seguirlo formando. Y la realidad es que la inteligencia artificial o los softwares de traducción siguen todavía atrás del proceso traductor real. O sea, por más que nosotros pensemos que ya es revolucionario, que sí es revolucionario en ciertas cosas, pero en realidad sigue sin sustituir un proceso real de traducción. Sí, afecta más a lo que entiendo la formación, ¿no? En la formación, en lo que implica ser traductor. Y la realidad es que, pues como maestros tampoco podemos estar atrás de cada alumno viendo que no utilice ChatGPT o que no utilice este software de traducción. Y pues la verdad ahí es donde entra esta parte que digo, no, pues se supone que estamos en la universidad, se supone que estamos con adultos, que ellos tomarán los riesgos que tengan que tomar, ¿no? Entonces dices, bueno, yo puedo decir como, claro, no es que esté mal usarlos, hay que saber cómo, o sea, lo mismo, pero pues al final a mí no me consta si lo utilizan o no, sobre todo en algunas traducciones. Hay algunos que sí son muy obvios cuando se utiliza un software de traducción, pero incluso ahí te das cuenta que hay una falta incluso de formación en la parte tecnológica. Sí. O sea, que ahí es donde dices, a ver, pero es que
si yo me estoy dando cuenta que eso lo hizo una inteligencia artificial y te das cuenta en cosas como un mal uso del tiempo verbal, no hay cambios en puntuación, las inteligencias artificiales no saben utilizar el subjuntivo, cosas parecidas, dices, bueno, entonces mi estudiante no tampoco es capaz de corregirlo. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, un problema más grave, ¿no? Es bastante peor todavía. Sí. Exactamente. Sí, él no sabe dónde está el error, ¿no? Exacto. Pero, y hablándose en el mundo laboral, para los que quieran dedicarse, ¿no?, al área de la traducción, ya sea como freelancer, ¿no?, o trabajar para alguna agencia, en ese caso, ¿la inteligencia artificial representa una amenaza? Sí, y ahorita yo creo que ya se está viendo bastante, pero tiene que ver mucho también con los clientes, con los usuarios. Nosotros les llamamos usuarios de la traducción y la interpretación, y clientes, entiéndase, quien paga la traducción, ¿no? Pero los usuarios no siempre son los clientes. Entonces, creo que el peligro es, como en todo, el reducir costos. Muchas agencias ya trabajan exclusivamente con post-edición, que es cuando un software de traducción hace la traducción y se lo dan a un traductor a que lo corrija. Okay. Entonces, muchas agencias, por reducir costos, dicen, no, pues es que la traducción ya está hecha, entonces yo te voy a pagar la edición. El problema es que para que sea una buena traducción, el proceso de documentación lo tienes que hacer. O sea, porque tú, ¿cómo vas a saber qué corregir si no sabes de qué se trata la traducción? Okay. Entonces, tú de todas maneras tienes que leer, de todas maneras tienes que investigar, de todas maneras tienes que aventarte toda esa parte documental, incluso solo para corregir. Entonces, la amenaza, desde lo que yo observo y la experiencia que he tenido, es que los clientes dejen de ver tu trabajo como algo que agrega valor. Por ejemplo, yo he tenido clientes de ambos, ¿no? He tenido clientes que dicen, ¿sabes qué? Pues yo ya no necesito tus servicios porque ya lo va a hacer X software. Pues bueno, ni modo, ¿no? O sea, adelante, ya sabes yo lo que ofrezco, ya sabes cómo entrego yo las traducciones. He tenido un par de clientes que eventualmente volvieron, que dicen, no, pues mejor regreso porque al final yo lo estoy corrigiendo y ni entiendo que estoy corrigiendo, entonces mejor hazlo tú, ¿no? Okay, sí. Y he tenido otros que dicen, no, es que yo no me confío en lo que me vaya a dar la inteligencia artificial, lo que me vaya a poner el software, y pues mejor prefiero contratar pues a alguien que sepa hacerlo, ¿no? Un profesional que lo sepa hacer. Y la verdad que creo que la amenaza va de ambos lados, o sea, tiene que ver mucho con que tú como freelancer o como profesional, qué tan seguro estás de lo que estás ofreciendo. Que tú sepas que, bueno, no pasa nada, pues si un cliente se quiere ir con inteligencia artificial o quiere irse con software, pues que se vaya. O sea, yo ya sé lo que entrego, yo ya sé la calidad que yo doy, yo ya sé el tipo de profesional que soy, y pues ni modo, ¿no? Que sí entiendo que cuando eres un recién egresado eso puede ser bastante difícil, porque pues al final tú lo que quieres es empezar a tener trabajo, ¿no? Entonces ahorita el egresar sí es difícil. Es difícil ver que como tú todavía no tienes no estás tan asegurado, digamos, ¿no? Como en mi caso, que ya tengo muchos años trabajando, que no tienes este seguro de mis clientes saben cómo trabajo, que puede ser muy abrumador cuando recién egresan, ¿no? Sí, y creo, sí, un detalle, porque al final de cuentas el trabajo es lo que habla por ti. Y pues si no tienen la oportunidad de visibilizar lo que pueden hacer, claro. Y pues ponen esta amenaza, ¿no? De la inteligencia artificial. Hablaba sobre la traducción y luego el post, que es la edición. La post-edición. Post-edición. Actualmente y no hay softwares de inteligencia artificial que también editen. Supongo que sí, no sé, pues bueno, es que la inteligencia artificial, digo, como ChatGPT, supongo que si le das el texto y lo edita, pues supongo que te lo puede editar, pero creo que tendrías que incluso ahí saber utilizarlo, porque también es una habilidad tecnológica saber qué le vas a preguntar. Sí. Decirle, edítalo, ok, pero ¿en qué me fijo? O sea, ¿qué le vas a editar, no? Entonces, cuando uno edita, toma ortotipografía, gramática, análisis del discurso, estilo, o sea, se toman muchas cosas en cuenta. Entonces, creo que sí sería difícil incluso darle la instrucción a una inteligencia artificial para saber qué es lo que tienes que editar. O incluso, ya regresándonos un poquito antes incluso del proceso de edición, en el caso de traducción jurídica está la cuestión de confidencialidad. Todo lo que tú pongas en software de traducción y todo lo que pongas en la inteligencia artificial son datos que se guardan. Entonces, en caso de, por ejemplo, de la traducción jurídica, que son cuestiones confidenciales, yo estaría rompiendo un principio del código deontológico del traductor, que es la confidencialidad. Entonces, si yo utilizara las inteligencias artificiales para casos judiciales, yo podría meterme en un problema, porque estoy violando privacidad.
Ok, eso es interesante. Bueno, Sí, eso es antes de empezar, incluso. Sí, claro, importante saber. Pero bueno, me hace pensar en que hay un mercado, ¿no?, para cada cosa. Sí, la verdad que sí. ¿Y cuál es el mercado que amenaza el utilizar las traducciones de una inteligencia artificial? ¿Cómo cuál es el mercado que amenaza? Por ejemplo, con esto de la confidencialidad, bueno, sabes que pues no puedo utilizar inteligencia artificial, ¿no? Pero entonces, ¿en qué áreas estaría como más en peligro? Ajá. Yo creo, por lo que he visto más o menos, en la cuestión técnico, científico, académico, es la que veo que está un poco, que les es más fácil, no más fácil, sino que lo ven un poquito más fácil utilizar la inteligencia artificial. Pero aquí incluso entra la parte de confidencialidad también, porque hay veces que hay investigaciones que todavía no salen a la luz y que incluso pues si tú lo utilizas pues también, ¿no? O también hay un poco falso mito de que bueno, yo conozco el tema, entonces si sé inglés lo puedo traducir. Entonces creo que es mucho más fácil que se dé en el área técnica, académica y científica. Brincando un poquito ya pues el trabajo de los seres humanos, ¿no? En la traducción, quería preguntarle cuáles son las técnicas que utilizan para, obviamente mencionó lo de la documentación, ¿no? Hay que tener un contexto, ¿no? Para poder hacer una buena traducción, pero cómo mantiene la fidelidad de lo que quiere transmitir el autor al momento de hacer una traducción. Pues mira, hay varias estrategias, técnicas y métodos, ¿no? Lo primero sería tomar en consideración cuál es el punto del texto original y a dónde va. O sea, cuando hablamos de contexto, normalmente nos referimos a eso, ¿no? Que siempre hay dos palabras que rodean la traducción, que es contexto y fidelidad, que son así como las bases, ¿no? Pero a veces perdemos un poco el sentido decimos tanto contexto que perdemos el sentido de qué es contexto. Entonces, siempre es tomar en cuenta por qué, para qué y para quiénes se hizo el original y por qué, para qué y para quiénes se necesita la traducción. Siempre es importante tener en cuenta también al usuario. Hay varias estrategias de cómo abordar los textos y que de hecho no siempre todo va hacia el autor, justamente. Eso es un poco también como de la lucha o el cambio que está entre como la vieja escuela y la nueva escuela de qué tan fiel le soy al original, pero en realidad también le tengo que ser fiel a quienes van a leer la traducción. Entonces depende mucho el área de la traducción. O sea, por ejemplo, en cuestión literaria no se va a abordar de la misma manera. Igual en las estrategias depende mucho el área, ¿no? El área en la que se quiera trabajar, pero creo que lo más importante es hacer como un tipo de perfil a una traducción, bueno, a un texto, ¿no? Primero analizo toda la parte empresarial, quién me lo pidió, por qué me lo pidieron, quiénes lo van a leer, cuál es el propósito, cuál es la función, y primero analizo todo lo que tenga que ver con el texto original. ¿Por qué se necesita? ¿Para qué se necesita? ¿Y por qué se necesita en ese otro idioma? Ya que tengo eso, ahora sí me meto en la estructura, fondo y forma del texto, ¿no? Entonces, la verdad que no hay como una sola respuesta. Ahora sí que depende del traductólogo que le preguntes. Pero creo que todo se puede reducir a conocer cosas del texto fuente, conocer cosas del texto meta y a partir de ahí tomar las decisiones o las técnicas adecuadas dependiendo de lo que se busque hacer. ¿Considera que ese sería uno de los aspectos más irreemplazables de la inteligencia artificial hacia los traductores profesionales? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque igual, ¿no? Siempre defiendo también, aparte de la documentación, la competencia cultural. Justamente, por ejemplo, en cuestiones como traducción publicitaria, traducción periodística, traducción literaria, que son altas en esta necesidad de competencia cultural. Si nosotros no tenemos ese conocimiento de cultural, que es, pues no digo imposible, pero es muy difícil que una inteligencia artificial pueda obtener por completo ese conocimiento, creo que ahí es donde nosotros podríamos entrar como con más valor, ¿no? Porque puedes conocer de manera intrínseca la cultura fuente y la cultura meta, y que no solo la cultura se quede a nivel gastronomía, danza, el idioma, sino en cuestiones de cómo interpretan la información esta otra cultura. Algo que se dijo en la cultura original, a lo mejor si yo lo replico de la misma manera en la cultura meta, a lo mejor acá resulta ofensivo.
Y eso solamente lo voy a saber si conozco la cultura meta. Entonces creo que de estas como varias competencias o habilidades que debería tener un traductor, la competencia cultural es probablemente nuestro valor agregado más grande por encima de la inteligencia artificial. Y en ese choque, cuando presenta una situación de ese tipo, cuando en la traducción, ¿no?, el objetivo resulta algo pues ofensivo, ¿no?, o que cambia muy drásticamente de significado, ¿cómo abordan ese tipo de situaciones al momento de...? Hay dos maneras, o digamos dos estrategias grandes que se pueden hacer, que una es la traducción que se domestica, o sea, una traducción domesticada, o la traducción extranjerizante. En una es cuando tú te das cuenta que necesitas adaptar a la otra cultura para que no tanto no resulte ofensivo, pero sino que resulte con la misma cercanía, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un libro de niños y está escrito en Estados Unidos y el niño quiere jugar béisbol porque es su deporte nacional. Entonces, obviamente, las personas que lean ese libro lo encuentran, se pueden relacionar íntimamente a nivel cultural, porque claro, el béisbol es algo que toda la vida han visto, que conocen, que saben que todo el mundo quería jugar, pero si se hiciera la traducción a México, no solamente tendría que traducir como tal el español, sino que a lo mejor tendría que decir, bueno, ¿cuál sería el equivalente del béisbol en México? Sería el fútbol. Porque a lo mejor en México pues el fútbol es realmente el deporte nacional, que aunque no juegues, lo conoces, sabes de gente que lo conoce, te rodean muchos aspectos y está íntimamente relacionado con mi cultura. Entonces una traducción que se adapta sería esto, ¿no? Como no solo lo pasé de inglés a español, transmití toda esta parte cultural que rodea el béisbol y lo traduje al fútbol. Y eso sigue siendo una traducción, solamente que es domesticada, que es decir, que se adapta, ¿no? Y por otro lado, una traducción extranjerizante es cuando nosotros nos damos cuenta que estamos leyendo algo que no fue escrito en mi lengua. Por ejemplo, no sé, uno de mis libros favoritos está escrito en inglés y está ubicado en el Afganistán de los 70s. Entonces, si yo lo leo en español, obviamente digo, bueno, la familia de aquí también hablaba inglés, lo tradujeron en español, pero yo me doy cuenta que el libro no estaba escrito en español, por las maneras en las que hablan, por lo que me están mostrando la cultura, pero es parte del libro enseñarte sobre otra cultura. Entonces, si lo hubieran domesticado y me lo hubieran puesto así como, no sé, la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Pues ya no es lo mismo, ya le cambiamos todo el punto del libro, ¿no? Sí, claro. Entonces, siempre se puede partir de estas dos grandes estrategias de cómo abordamos un texto. Ok. Qué interesante. Fíjese, creo que yo tenía una idea muy literal de lo que era la traducción. De literalmente, o sea, de pasar de un idioma a otro, ¿no? Pero va más allá, no busca el transmitir, comunicar, ¿no? Un mensaje, ¿no? Y sensaciones y sentimientos, sí, y evocar, claro, toda la cultura. Sí, todo eso. Qué bonito, ¿verdad? Me hizo acordarme de, siempre cito esta película, pero Arrival. Ay, me encanta. Sí, no, a mí también, no, pues, duraría 5 horas si me pongo a hablar de ella, ¿no? Sí. Pero pues me hizo recordar en el dilema que tienen estas naciones, bueno, el problema, ¿no? Con el mensaje de los estos alienígenas, ¿no? Que al final ellos traducen arma como el mensaje que quieren dar a entender, ¿no? Y que se peleen entre ellos, ¿no? Las naciones. Pero era más esta intención de arma, pero de saber utilizar el tiempo, ¿no? Exactamente. Pero sí, pero yo tenía esa idea, pues, de lo literal de la traducción. Eso le va a pasar. Sí, incluso en Arrival se ve, o sea, si ya lo podemos, se puede analizar de muchas maneras, ¿no? Pero cuando mencionan esa parte de lo del tiempo, ¿no? Que el tiempo no se mueve de la misma manera, incluso entre culturas humanas. La interpretación de cosas intangibles es parte de la cultura. Sí. De cuando el típico que nosotros decimos, ay, el tiempo pasa muy rápido, cosas así, eso también es para una parte cultural. No, sí, no, Arrival presenta un montón de cosas que, bueno, a mí, cuando la vi en los primeros semestres, bueno, yo siempre tenía la idea de ser docente, ¿no? Dedicarme a la enseñanza. Pero esa parte lingüística de la película siempre me llamó mucho la atención. Y ahora que me doy cuenta que la traducción va más allá de eso de presentar los sentimientos, ¿no? Las ideas, no una traducción literal. Y bueno, también algo que menciona la película, eso, ¿no? Cómo nosotros percibimos el tiempo de manera lineal, pero para ellos es de manera circular. Porque ellos perciben el tiempo de esa manera. ¿Tiene alguna relación
a lo mejor sería un rollo lingüístico, ¿no? Pero tiene una relación en que nosotros, como para nosotros el tiempo es lineal, y la forma de comunicarnos nosotros es también de manera lineal, porque seguimos una estructura de primero, después y super después. Tiene una relación cognitiva en cómo nosotros vemos el tiempo y cómo nos comunicamos. Yo creo que sí, aunque no sé si sea tan... yo creo que tendría que ser en culturas un poquito más distintas. Por ejemplo, pienso, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, México, que es casi siempre el tipo de traducción que me toca trabajar. O sea, inglés de Estados Unidos, español de México. Pero yo creo que, no sé, en cuestiones, por ejemplo, del mundo árabe, yo creo que sí, en su misma lengua puede haber, a lo mejor no en cuestiones del tiempo, pero en cuestiones de cómo interpretamos la realidad. Por ejemplo, no sé, existen pues las colocaciones, ¿no? A nivel lingüístico, ¿no? Las famosas collocations, de cómo hablamos, ¿no? Que, por ejemplo, las colocaciones desafían cualquier lógica. O sea, las colocaciones son íntimamente relacionadas con los hablantes de la cultura y porque los hablantes dijeron que así se iba a decir y así se iba a decir. Y, por ejemplo, justo di la semana pasada un ejemplo en una clase sobre colocaciones. No es cierto, fue ayer, no fue la semana pasada, en donde hablábamos de que en el mundo, una autora que se llama Mona Baker, que es una de las traductólogas más importantes, ella mencionaba, ¿no? Ella trabaja con el árabe y mencionaba que en árabe existe esta collocation de decir, la traducción, que es ley y tradición, cuando en Estados Unidos se dice ley y orden. O sea, la colocación que existe, la manera en la que se interpreta el derecho en Estados Unidos, por ejemplo, es la ley porque mantiene el orden, pero en el mundo árabe es la ley porque mantiene la tradición. Entonces, esa manera, que es algo que está ya lingüísticamente estipulado por medio de una colocación, es una manera de interpretar la realidad. Entonces, a lo mejor nosotros si estamos, pues como al final somos culturas occidentales, entonces no estamos a lo mejor tan distintos unos de otros, pero yo creo que si miráramos hacia otras culturas que son en su naturaleza distintas a la nuestra, podríamos encontrar estas interpretaciones distintas todo el tiempo. Muy interesante. Usted, como traductora, ¿hay otro punto que resalte en la película? De Arrival. Compartir. Ay, hace mucho que no la veo, pero déjame pensar. Bueno, de hecho, no, sí, ya sé cuál. Cuando recién empiezan, que están tratando como de hablar con ellos, de hablar, ¿no? Que se llevan el pizarrón. Sí. Me acuerdo que cuando lo estaba viendo la primera vez, sí dije como, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió como, claro, vamos a utilizar un pizarrón en blanco? O sea, sabiendo que las criaturas no siquiera saben qué es un pizarrón. O sea, yo sí me fui así como en un rollo semiótico, ¿no? Como que dije como, a ver, pero a nosotros nos representa el pizarrón blanco como esta parte de vamos a enseñar, como vamos a aprender juntos porque tenemos una hoja en blanco en la cual escribir, pero yo decía como, pero las criaturas no saben qué es eso. O sea, las criaturas no saben que eso representa, vamos a aprender juntos, ¿no? Eso fue algo que se me quedó muy grabado la primera vez que lo vi. Bueno, ya brincando un poco a lo que estamos hablando hace rato de inteligencia artificial, ya para cerrar un poquito ese tema, en su opinión, ¿hay un uso responsable de estos software que existen para la traducción? Yo creo que sí, pero es algo que tenemos que aprender. No es algo innato, que creo que ahí también hay este problema de que ya ve que luego todo el mundo dice, ¿no? Como, no, las nuevas generaciones ya nacieron con el chip integrado, ¿no? Y pues, o sea, sí y no. Hay muchas aplicaciones o softwares que son bastante intuitivos y que pues ya, cuando dicen chip integrado quieren decir que no necesitas un manual para aprender a usarlo. El problema es que pues tampoco te enseñan cómo no usarlo. Ajá. O sea, que hay una manera responsable, sobre todo, digo, en el caso de traducción que se tocan, siempre digo, ¿no? Estás trabajando con datos que no te pertenecen, con información que no es tuya, con ya principios de confidencialidad que en ciertos aspectos pueden resultar bastante graves si no se cuidan. Entonces yo creo que sí se tendría, o sea, podríamos trabajar responsablemente, pero sí tendría que haber pues un manual o una manera estipulada por profesionales que también incluye a los usuarios de cómo tratar con estas inteligencias artificiales. ¿Y usted ve a futuro un enfoque buscando orientar a los estudiantes? Yo creo que sí, pero también tendríamos que tener, bueno, nosotros como docentes tendríamos que hacerlo primero también, o sea, no que
no se nos haga a nosotros también tan sencillo utilizarlo a ciegas o de manera indiscriminada sin ver por qué, para qué y cuál es el punto, ¿no? Creo que se parece un poco cuando empezaron a introducirse las tecnologías en la docencia, que al principio pues también había mucha resistencia de no lo necesitamos, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor sí, no lo necesitas, puede ser una ayuda, pero en ciertas cosas. O sea, nunca va a sustituir, no sé, un Kahoot a un examen, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí se puede, pero sí tendría que haber una formación de los docentes para poder nosotros enseñarlo a los estudiantes. ¿Usted en el ocio, por curiosidad, ha, no sé, husmeado cómo funcionan estos software? Sí, con ChatGPT preguntando, la verdad, cosas así como, oye, me das una receta de X cosas, ¿no? Así como okay. Cosas muy, muy X, ¿no? Y sí, en el área de traducción, algunas personas con las que me formo de manera para educación continua, sí han utilizado, ¿no? Sí han mencionado como, miren, se puede utilizar de esta manera, por ejemplo, en cuestiones de glosarios o en cuestiones de información, ¿no? Como necesito información, no sé, cosas como tan sencillas, dame un sinónimo de esto en este registro o en esta área, ¿no? Creo que en ese aspecto puede servir, que igual, pues como si fuera un buscador también. Sí. Lo único que a mí me hace ruido y que fue algo que, aparte de cuestiones de confidencialidad y todo, que siempre les menciono igual a mis estudiantes, hay que usarlo, pero también hay que checar que eso exista, porque en realidad ya ha habido casos de que se inventan información. Entonces a mí sí eso se me hace súper delicado, porque digo, imagínate, te estás confiando ciegamente y pues resulta que es mentira, ¿no? Entonces yo sí lo he usado, pero no a nivel, digamos, tan profesional, por la misma naturaleza de mis trabajos. O sea, yo no puedo ponerme a buscar ciegamente cuestiones de traducción jurídica que no sean cuestiones genéricas, o sea, de definiciones, de sinónimos, o incluso como, oye, dame fuentes de información para buscar cosas en el Código Penal, cosas así, ¿no? Pero nada tan extenuante. Ok, no, sí, claro, ¿no? Desde luego ya, o sea, la parte de trabajo se mantiene con el profesionalismo, ¿no? Pero tuve que meterme a metichar a ver cuál era sí, claro. Este fenómeno así que tuvo como hace unos meses, ¿no? Sí, claro, y de hecho, pues por ahí era mi pregunta, ¿no? Es simplemente si había tenido esta curiosidad de ver cómo operaban, ¿no? Que así todos lo están haciendo, medio FOMO yo también. Me uno al tren. Bueno, me gustaría brincar un poquito más a lo que es usted como persona, ¿no? Quería preguntarle acerca de cuál es la mayor inquietud que usted tiene, que impera dentro de su carrera, dentro de su desarrollo profesional. La mayor inquietud, pues de hecho creo que todo se regresa a la inteligencia artificial. Bueno, es que no tanto la inteligencia artificial, sino y lo digo, o sea, con respeto, ¿no? A la ignorancia que hay con respecto a la traducción. Lo digo la ignorancia porque a veces son los mismos usuarios quienes lo ignoran, que claro, se entiende, no es su trabajo, no es su área de trabajo, no tendrían por qué saberlo, pero creo que algo que sí vi yo cuando era estudiante, pues cuando era estudiante era como nadie sabía que era un traductor, número uno. Lo mismo de que cuál es la diferencia con un intérprete, ¿no? Que bueno, eso ya lo superé, ya sé que las personas van a seguir confundiéndolo, pero a mí me preocupa cuando una vez que ya se les explica, como mira, un traductor hace esto o nosotros te podemos ayudar de esta manera, que sigan tomándolo a la ligera. Yo tengo como dicho con mis alumnos que les digo, es que no pasa nada hasta que pasa. Entonces, algo que yo sí he observado es una tendencia, bueno, es que si yo lo puedo hacer, como ¿para qué necesito un traductor? Y fuera como del miedo de siempre, ¿no? Que a lo mejor me quedo sin trabajo, lo que sea. Creo que eso influye mucho en otras partes. O sea, son personas que teniendo la información la desechan. Y creo que eso sí se transmite a otras áreas de vida, puede ser bastante peligroso. Entonces, una inquietud que yo tengo es eso, ¿no? Como que exista una ignorancia voluntaria de lo que implica dejar tus traducciones en manos de no profesionales. ¿Y qué impacto tiene ese ejemplo para los que se están formando para ser traductores? Número uno, que se crean que son traductores y que crean en el trabajo que hace un traductor, porque muchas veces ya a finales de semestre, pues bueno, entre el cansancio y que ya quieren salir de la carrera, lo que sea, veo que a veces se pierde un poco, ¿no? Entre lo que, bueno, es que pues yo pensé que iba a hacer esto y pensé que iba a hacer lo otro y pues resulta que
no sé, ya va a ser más difícil, o que empiecen a perder un poquito la esperanza de trabajar en ello. Pero muchas veces me doy cuenta que es porque ni siquiera confían en sus propias habilidades como traductores. Entonces todo se vuelca al si tú no confías y no conoces tus propias habilidades, no vas a poder hacer que un cliente lo entienda. Claro. O sea, tú no vas a poder explicar qué hace un traductor si tú no sabes qué hace un traductor, si tú no lo haces, así de sencillo. Si no lo sientes, ¿no? Entonces, yo creo que esa como, pues sería trabajar también esta parte de es que no es autoestima, realmente es como esta parte de creerse que el trabajo que hace un traductor es válido, es importante y es una profesión por una razón. Es una de las profesiones más antiguas aparte. O sea, no nació ayer. O sea, por más que la traductología en sí te haya tenido sus pininos en los 70s, o sea, realmente no hace tanto, realmente la traducción como profesión tiene siglos existiendo. Un proyecto en el que haya trabajado, del que esté muy orgullosa, que haya implicado un reto, ya sea, no sé, en su empresa. Un proyecto específico de traducción o tiene que ser, o puede ser como aparte. Es que hicimos hace años una asociación civil de traductores, que yo creo que ese ha sido uno de los retos, probablemente el reto más grande de mi carrera. Sí, es de aquí en Ensenada. Aquí en Ensenada, sí. Es cierto. Cuando recién egresamos, yo soy de la tercera generación de traducción de aquí de la Facultad de Idiomas. Entonces, pues obviamente, pues no, o sea, éramos 3 grupos cuando yo estaba en primero, ¿no? Sí. Entonces, cuando egresamos, mis compañeros y yo nos dimos cuenta que no teníamos a quien acudir con preguntas. O sea, fuera de nuestros maestros, obviamente, ¿no? Sí. Que ya habían, que siempre nos ayudaron, incluso egresados, o sea, nos seguían contestando preguntas, pero sí nos dimos cuenta que no teníamos una comunidad o colegas que no fuéramos nosotros mismos que veníamos, que sabíamos lo mismo, sí. A quien preguntarles. Entonces, la maestra Olimpia, que trabajaba aquí en Facultad de Idiomas, yo me acerqué con ella cuando tenía como un año egresada y le compartí la idea, ¿no? Le dije como entre broma y en serio, que deberíamos hacer una asociación civil o un club o algo de traducción, porque yo sentía que yo todavía necesitaba saber muchas cosas y yo ya había egresado, o sea, yo ya no estaba en clases, ya todo dependía totalmente de mí, o sea, nadie me iba a avisar dónde había congresos, dónde podía tomar más información, nada, todo quedaba en mí, ¿no? Y entre broma y broma, pues dijimos, pues bueno, nos aventamos. Entonces, junto con algunas de mis colegas, fundamos la asociación que se llama Traductores e Intérpretes de Ensenada, Baja California, que TBC acaba de cumplir 10 años. 10 años ya. Y le hicimos colegas, o sea, recién egresadas, tenemos 23 años, o sea, yo de verdad creo que no sabíamos lo que nos estábamos metiendo, ¿no? Y la verdad la maestra Olimpia fue como nuestro pilar, porque era como la que sabía, que nos decía, no, sí se puede y sí se puede hacer, y logramos hacer una comunidad de traductores que fue difícil, la verdad, porque nos dimos cuenta que hay mucha gente que se queja de que faltan cosas, pero al momento que se están haciendo no hay apoyo. Y fue muy fuerte topar con pared y pensar como, claro, vamos a hacer un montón de traductores, todos vamos a ayudar y todos vamos a ser amigos, y pues la realidad es que no, o sea, la realidad es que sí nos topamos mucho con pared, hubo mucha resistencia de quienes ya se dedicaban a la traducción previamente, los apoyos no eran tan grandes como nosotros creíamos, pero la verdad que, o sea, entre mis colegas y que fuimos la mesa directiva, ¿no? Y que ahorita todavía estamos trabajando, pues dijimos, no, es que sí tiene que salir, o sea, se tiene que hacer porque se necesitan otros colegas a los cuales acudir cuando tengas preguntas. O sea, que si a mí se me atora un proyecto, yo tengo con quién acudir, puedo pedir ayuda, si tengo dudas puedo preguntar, y pues ahorita ya, digamos, lo vemos desde el otro punto de vista en el que, por ejemplo, ex alumnos míos ya son miembros de la asociación, y digo como que es que qué impresionante que ellos sí tengan a dónde ir, ¿no? Sí. Que fue algo que nosotros creamos bajo ese concepto, que cuando salgan, pues no se queden así como ahí a donde voy, que muchas generaciones lamentablemente también por falta de apoyo pues no se dedican a la traducción, porque la realidad es que sales y te falta mucho por aprender, y pues qué mejor que acompañado de personas que pues ya pasaron ese camino, ¿no? Claro, y en esta asociación, o sea, ¿cuál es la misión que ustedes tienen? ¿De qué forma colaboran para ayudarse? Nuestra misión principal es crear una comunidad de colegas traductores. Eso se puede ver tanto en nosotros tenemos un directorio de miembros, entonces, por ejemplo, hay personas que buscan traductores, o sea, clientes,
y nos mandan un mensaje. Pero nosotros no, o sea, no somos una agencia de traducción, nosotros no les damos el trabajo a los traductores. Nosotros le decimos a la agencia, mira, estas son las personas que son nuestros miembros, tú decides con quién quieres trabajar, pero estás en una bolsa de trabajo al fin y al cabo, pues estás en un directorio en el que otra gente te va a encontrar. También, por ejemplo, si se nos atoran trabajos, porque hay veces tenemos trabajos grandes y tenemos que contratar a otros colegas. Entonces, en esas comunidades es donde sabes quién se dedica a qué, quién trabaja de qué forma y cómo puedes trabajar con ellos. Entonces, en esta misma comunidad nos podemos también pasar trabajos entre nosotros. Hay muchas áreas de la traducción, entonces si yo no me dedico a esa área, te lo paso a ti. Y si tú te dedicas a un área o te llega un cliente que tú no trabajas, me lo pasas a mí. Entonces es como una ayuda mutua, ¿no? Y también nuestro punto principal es ayudarnos a educación continua, que es lo que defendemos muchísimo, ¿no? Cada año por lo menos hacemos 3, 4 eventos entre talleres, actualizaciones, por ejemplo en el área jurídica, ¿no? Tuvimos este año un taller sobre cómo utilizar la firma electrónica para firmar las traducciones. Entonces es una constante actualización de cómo se presentan las traducciones. Y ahora un proyecto que le gustaría compartirnos, en el que haya representado un desafío o una gratificación. Ay, pues creo que no uno solo como tal, pero creo que el conjunto precisamente de lo que te mencionaba del Poder Judicial de la Federación. Creo que eso es algo que yo no esperaba, que siendo perito traductor de estatal, como que decía, bueno, pues yo ya sé más o menos qué esperar, ¿no? Y que cuando entré a la federación sí dije como que, a ver, espérame, esto es otra cosa. Entonces, en la federación nosotros tenemos que emitir lo que se llama dictámenes periciales. Entonces, creo que a mí, que me encanta la traducción, fue una manera de ver posicionado mi trabajo, que durante muchos años, y es algo constante que pasa, el estar defendiendo nuestra carrera, ¿no? El estar defendiendo de, no, todo el mundo lo puede hacer, que necesitas saber traducción, que pues la realidad es que muchas personas que no son traductores lo hacen. Entonces, creo que cuando llegué a trabajar ya en la federación, fue donde me di cuenta que aquí sí se nos estaba considerando como un profesional en forma, pero eso significó también, yo tenía que estar a esa altura. Yo no podía decir que yo era profesional y no serlo. Entonces creo que un desafío muy grande, y que la verdad sí fue toda una crisis, porque la primera vez que me tocó entrar a un juicio a defender mi trabajo, porque eso es lo que haces, entras a un juicio en donde tú explicas tu trabajo de traducción. Entonces la primera vez que me tocó hacer eso, yo estaba que temblaba de los nervios, o sea, eso era en videollamada, ¿no? Y dije, qué bueno, porque estoy temblando del cuello para abajo. Entonces, la primera vez que me tocó eso, me dieron muchísimos nervios. Yo estaba temblando, me tuve que sentar arriba de mis manos porque no podía del nervio. Pero creo que me abrió los ojos muchísimo a, ok, es que esto es la traducción. O sea, el conocer el proceso, el saber defenderlo, el que yo puse esto porque así se hace y por esto y por esto y por esta parte científica. Creo que fue algo que no esperaba, número uno, que me pasara, que representara un desafío y que me fuera a gustar. La primera vez que yo salí de defender un trabajo mío en un juicio, yo me acuerdo que le dije a mi hermana como, es que yo no puedo hacer esto, o sea, me dan demasiados nervios, a lo mejor no sé de traducción, o sea, yo ya llevaba años trabajando en esto, ¿no? Pero fue como muy fuerte decir como, es que esta es una ciencia, o sea, esto ya no solamente soy yo defendiéndolo porque sí, porque yo soy traductora, sino es que ve todo lo que tiene que suceder para que haya una traducción de calidad. Y ya después de eso estudié, porque dije, a mí no me vuelven a agarrar en curva. Entonces me metí a estudiar sobre dictámenes periciales y procesos judiciales. Ya te sientes más seguro, que creo que es algo que te ofrece la educación continua, el darte seguridad de lo que ya sabes hacer. Me sentí más segura y de ahí para el real, ¿no? O sea, ya todos los juicios tomas más seguridad, y a mí personalmente creo que ha sido de lo más reciente así que tengo, y probablemente lo más, que fue un desafío que sí me dio con pared, que me hizo cuestionarme realmente, ok, si es la traducción lo mío, lo que me interesa, y si es tan importante como yo creía que era. O sea, que no estaba ahí gaslightándome sola de, no, a lo mejor yo, así como que a lo mejor no es para tanto, ¿no? Sí. O a lo mejor no tiene nada de malo que personas que no saben lo hagan. En realidad, al momento de que está la vida de otras personas en juego, dices, es que esto lo tiene que hacer alguien que sepa. Claro. O sea, no más porque sí, ¿no? Hablando de todo este entusiasmo que tiene usted por su trabajo, ¿no?
El entusiasmo que usted tiene por otras cosas, hablándose de hobbies, ¿qué más le apasiona a usted de la vida? La lectura. La lectura. La lectura. Tengo un club de lectura que acaba de cumplir 5 años y ya somos casi como entre 15 y 20 personas las que vamos cada mes. Me gusta mucho leer y creo que eso sí influyó de hecho en mi elección de carrera, porque cuando estaba en la preparatoria yo buscaba algo en lo que pues fuera buena, que era leer y que no me aburriera, que igual no digo como que chistoso porque en realidad en mi trabajo leo mucho, pero no leo lo mismo que lo de hobby, ¿no? Me gusta mucho leer, me gusta mucho la música, me gusta mucho viajar. Viajar es mi otro no tan barato, un hobby no tan barato, sí. Pero me encanta viajar, siempre estoy buscando a dónde irme y creo que eso se resume en mis hobbies, leer música y viajar. Y viajar, que no tan económico, ¿no? Sí, ninguno, la música es lo más barato, yo creo. Pues sí, ¿no? Y la lectura, bueno, está bien, pues están caros los libros. La lectura, ¿cómo nace esta pasión por la lectura en su vida? Por la lectura, yo así como evento canónico de todo el mundo, ¿no? Porque me hice fan de Harry Potter cuando estaba en la secundaria. Yo sí fui niña lectora, pero luego ya cuando te empiezan a obligar a leer, ya como que le agarré así como coraje y ya no quería leer nada. Y en la secundaria, ya no me acuerdo si vi la película o leí el libro primero, creo que vi la película primero. Me llamó la atención la lectura, o sea, como yo quiero, el típico, ¿no? Yo quiero saber qué pasa. Sí. Entonces empecé a leer Harry Potter y ya no me detuve jamás. Ya de ahí empecé a tomar el gusto, sobre todo en tiempos muertos. Creo que eso fue algo que me ayudó bastante y ahí agradezco que no había smartphones, porque probablemente las cosas hubieran sido muy distintas. Entonces, en todos mis tiempos muertos, yo siempre traigo un libro en la bolsa, entonces todos mis tiempos muertos me agarraba leyendo. Y la verdad yo sí considero que me ayudó, o sea, creo que se ayudaron ambas, tanto ser traductora o ser lectora, creo que fueron de la mano bastante, porque en la universidad yo me di cuenta que como yo ya leía, era más rápida leer, se me desarrollaron estrategias de lectura, lo cual en mi trabajo es absolutamente necesario, porque pues para hacer un trabajo más rápido, más veloz, pues necesitas leer rápido. Entonces creo que ahí como que se apoyaron mutuamente, ¿no? Y la lectura en lo personal a mí me ha abierto las puertas a muchas culturas que a lo mejor jamás me hubiera interesado, y yo sí considero que la lectura debe ser una prioridad para un traductor. Leer ficción, no ficción, de todos los temas, de todo lo que se te cruce que puedas leer, porque la información para un traductor nunca es innecesaria. Todo lo que leas eventualmente terminas utilizándolo. Entonces yo sí creo que es un hobby que a la vez tiene que ver con mi trabajo. Claro. Autores que sean de... Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón es mi autor favorito, que es quien escribió La sombra del viento. Okay. Ese es el libro que yo a todo el mundo le recomiendo, que es el primer libro de una saga, pero pueden leer el libro solamente. Pueden leer el 1 y se pueden quedar ahí sin problema. Okay, La sombra del viento. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Ese es mi libro favorito. Pero me encantan mucho los thrillers, los libros de crimen, Agatha Christie, Patricia Highsmith, que justo acabamos de leer eso en el club de lectura, ¿no? Y gracias de hecho al club de lectura he descubierto otros autores, otros géneros que a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Pero sí, casi esos son mis géneros de ley, ¿no? Thriller, crimen, también me gusta también en otro lado Orgullo y Prejuicio, el lado más romántico, Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, sí, los clásicos me encantan los clásicos. El último libro que haya leído que le haya gustado. Justo, Strangers on a Train, Extraños en un tren, de Patricia Highsmith, que es el libro que inició la novela negra, escrito en la década, si mal no recuerdo, eran los 50s o los 40s, que fue lo que inició. De ahí parten los libros de crimen y los libros de thriller de Patricia Highsmith. Ese fue el que más me gustó. Ahorita lo acabo de leer el mes pasado. Como recomendación principal de que el libro que todos deberían leer sería La sombra del viento. La sombra del viento. Y si lo leen me avisan, para fangirlear. Sí, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Creo que es un libro que, sin importar los géneros que leas, te gusta. O a lo mejor no lo vas a amar así apasionadamente como yo, pero bueno, la mayoría de la gente sí le gusta mucho en realidad. Sí. Mencionó el club de lectura, lleva 5 años ya. 5 años, se llama Ensenada Leyendo, por si nos quieren buscar. ¿Cuántos miembros dijo que tenía? Varía pues casi siempre el mes, ¿no? Pero tenemos así como fijos 15. Pero ya tenemos con estos 15 como casi 4 años. Órale. Y sobrevivimos la pandemia. Ah, mira. Hay fidelidad, ¿no? Sí, hay fidelidad, sí.
dijo que gracias al club ha encontrado nuevas recomendaciones, ¿no? Y en su profesión ahora como en la enseñanza, ¿no? Desde que empezó, ¿qué ha aprendido tanto como para su desarrollo profesional como traductora y qué ha encontrado en los alumnos? ¿En general? Sí, en general. Pues, he aprendido muchas cosas. Creo que lo principal, y creo que eso se aprende, bueno, yo creo que lo aprendí mucho cuando di clases en preescolar. Di clases en preescolar un par de años. Y creo que el dar clases en preescolar al mismo tiempo que daba clases en la universidad fue un contraste que yo obviamente esperaba, porque pues claro, ¿no? Las edades, pero al mismo tiempo me hizo dar cuenta de muchas cosas en común y que lo principal es tener paciencia. Tener paciencia, y eso es algo que mis estudiantes me enseñan todo el tiempo, y no porque sea realmente una persona muy impaciente, ¿no? Sino creo que tener paciencia en diferentes cosas. Me llamó mucho la atención hace un par de semestres que una alumna me estaba haciendo unas preguntas del tema, ¿no? De la instrucción, y me estaba preguntando cosas y me dice, ay, perdón maestra, perdón que le pregunté otra vez. Y me llamó mucho la atención porque yo dije, ese es mi trabajo, que me preguntes otra vez. Y si me preguntas 5 veces, me preguntas 5 veces y no pasa nada. Pero me llamó mucho la atención porque dije, o sea, claro, necesitas paciencia para eso también. Entonces creo que algo que yo he aprendido mucho de la enseñanza es ser paciente con las preguntas, ser paciente con las emociones colectivas, ser paciente con los procesos de aprendizaje, ser paciente con las diferentes opiniones, y creo que yo podría resumir la enseñanza en la paciencia. Bueno, ya para ir cerrando, una serie de preguntas muy rápidas para conocerla mejor. ¿Cómo maneja usted el estrés? Pues manejándolo. La verdad creo que eso es algo constante de cómo lo vamos. Depende el humor, de qué es lo que está causando el estrés. Yo personalmente trato de dividir mis tiempos, siendo mejor organizada en mis tiempos. Si yo digo, es que estoy muy cansada este día y siempre tengo cosas que hacer, ¿no? Que siempre está algo que hacer, pero tomarme el tiempo. Como decir, no, es que estoy cansada y pues necesito un tiempo de relax, y creo que así como en serio me tomo mi trabajo, así en serio me tomo mis descansos. Entonces, en lo personal, dormir y descansar y ver el techo. Sí, o sea, como dedicarle tiempo a mis hobbies, pero dedicarle de verdad, o sea, no estar pensando, leyendo y pensando lo que tengo que hacer, sino desconectarme. ¿Algo que le gustaría cambiar del mundo? Ay, 1000 cosas. Algo que me gustaría cambiar del mundo: los derechos básicos a la vivienda y a la comida. Ok, puede elaborarse. Que no debería estar condicionado por el dinero que tenemos. Ok. Todos deberíamos ser capaces de comer, tomar agua limpia y vivir en algún lugar, que tener refugio. Así, las cosas básicas del ser humano. Ok. Bueno, maestra, muchas gracias por aceptar la invitación y por haber tenido esta plática aquí con nosotros. La verdad, su entusiasmo me contagió mucho, Ay, qué bueno. Sí, la verdad, ese amor por la profesión y pues el hecho de que haya también decidido pues dar clases, se me hace muy chingón que usted esté dando clases aquí. Gracias. Y pues yo desde que dije que le iba a entrevistar, pues escuché muy buenos comentarios de usted. Ay, gracias, qué bueno. Me da gusto. Pero de verdad, muchas gracias, gracias por acompañarnos, y pues ya con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Sale. Gracias.